Hola, bendiciones amigos y amigas del FEI. Te invito para que te quedes allí y podamos leer la palabra de nuestro Dios, ese Padre tuyo, mi Padre que nos ama y que nos deja su palabra para que aprendamos de sus principios. Y aquí en su palabra podemos nosotros formar, ¿sí?, nuestro carácter de acuerdo a el principio que nos ha dejado nuestro papito Dios. Dios es bueno y Él siempre ama a sus hijos e hijas. Por eso la invitación es a oír la palabra de Dios. Y este es un programa que solo demora 30 minutos y estamos leyendo la palabra de Dios por libros. En este momento estamos en Romanos y hoy leeremos el capítulo 4. Verso 1 dice así: ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tenía de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue considerado como justicia. Porque al que trabaja no se le considera su salario como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que solo cree en el que justifica a los pecadores, su fe le es considerada como justicia. Como también David declaró acerca de la dicha del hombre a quien Dios confiere sin obra, diciendo: dichoso aquellos cuya iniquidad es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Es pues esta dicha referida a los circuncisos o referida a los incircuncisos? Pues decimos que a Abraham le fue considerada su fe como justicia. ¿Cómo entonces le fue contada? ¿Cuando era circunciso o cuando era incircunciso? No, cuando era circunciso, sino cuando era incircunciso. Porque él recibió la circuncisión como señal y sello. Perdón. Porque él recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia de su fe, la cual él tenía cuando era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que también a ellos les sea considerado como justicia. Porque no es padre por la circuncisión solamente para los que de la circuncisión, sino también para los que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham siendo incircunciso. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia de que serían herederos del mundo no fue mediante la ley, sino mediante la justicia de su fe. Ya que si los que se basan en la ley fueran los herederos, la fe resultaría inútil e invalidada la promesa. Porque por motivo de ira es la ley, pero cuando no existe la ley, tampoco hay transgresión de la ley. Por esta razón, somos justificados por fe, que es por gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que se basan en la ley, sino también para los que son de fe, de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, en quien tú has creído, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Sin tener esperanza, él creyó, en la esperanza de que llegaría a ser padre de muchas naciones. Como está escrito: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en su fe, aunque contempló su cuerpo muerto, el cual era de 100 años, y la matriz muerta de Sara, no dudó de la promesa de Dios como un incrédulo, sino como fortaleciéndose en fe, dio gloria a Dios, convencido de lo que Dios le había prometido, era capaz de cumplirlo, por lo cual su fe le fue considerada como justicia. Pero esto de que su fe le fue considerada como justicia no se escribió solo por causa de él,
sino también por causa de nosotros, porque también nos ha de ser considerada los que creemos en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, quien fue entregado por causa de nuestros pecados y fue resucitado para justificarnos. Muy bien, acabé de leer Romanos capítulo 4 y estamos hablando de este libro que se llama La Justicia de Dios. Es el libro que escribe el apóstol Pablo cuando viene de regreso en su tercer viaje misionero, hace una estación en Corinto y en un promedio de 3 meses aproximadamente escribe el libro de los Romanos para, como su nombre lo indica, para enviarlo a Roma. Dice que la encargada de llevar este libro fue una mujer llamada Febe y fue la que llevó en ese momento la palabra de Dios a aquel lugar. Y en estos 3 capítulos anteriores que hemos leído, en estos días anteriores, entonces encontramos en el capítulo 1, verso 16 y 17, sobre todo el 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, en este versículo se han inspirado los grandes hombres de Dios, como por ejemplo Martín Lutero, que es el que nos habla de esa reforma, y otro hombre de Dios como San Agustín, grandes filósofos que entendieron el propósito de Dios cuando estudiaron el libro de los Romanos. El libro de los Romanos es un poco complejo y muy extenso en su vocabulario, debido a que es escrito a Roma, a los judíos, a esas personas que de alguna manera tenían un nivel de conocimiento. Roma en ese momento, en ese instante, era de perfil grande en cuanto al conocimiento. Italia, ¿sí? Ustedes saben que en Italia es que está el centro de el conocimiento religioso en cuanto a la Iglesia Católica, porque en Italia, pues en este momento y en todos los momentos, es que ha estado la sede del Vaticano, que se considera como una nación más. Entonces Roma tenía que ser escrita para hablarle a los romanos, a los judíos que estaban allá, que tenían un perfil de conocimiento, tenía que ser un libro de trascendencia. Se dice que el libro de los Romanos es la constitución que escribe el apóstol Pablo en sus 13 cartas. Y en todo el libro de Romanos vamos a encontrar la palabra justicia, 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 juicio, ¿sí? Y es un libro muy hermoso, lo cual todo hijo e hija de Dios debe leer para entender el propósito de Dios en cuanto a la justicia. Anoche hablábamos de que en el capítulo 3 el apóstol Pablo está dando la claridad de que Dios es un Dios justo. Y la razón por la cual es un Dios justo es que Él va de alguna manera a adelantar, ¿sí?, su obra de acuerdo a cuando envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo entonces es el que viene y muere por los pecadores, que somos todos nosotros, para que de alguna manera tuviéramos nosotros acceso al reino de los cielos. Es imposible entrar al propósito de Dios en la condición en que estábamos. Ahora que Jesucristo viene, muere por los pecadores y nos da la oportunidad de todo aquel que en Él cree pueda entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, el libro de los Romanos se necesita leer una vez, leer 2 veces, leer 3 veces para entender este libro que es tan profundo en cuanto al tema de la justicia. Hoy acabamos de leer el capítulo 4 y el apóstol Pablo ahora va a hacer una explicación de por qué
la fe se adquiere por medio de la promesa. Es lo que él está escribiendo y quiere de alguna manera explicarle a los judíos que estaban en Roma. Y comienza el apóstol Pablo de alguna manera a explicar en estas palabras. Dice, ¿qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Porque si Abraham fue justificado por obra, tenía de que jactarse, pero no para con Dios. Y aquí entonces encontramos esta palabra que se llama justificar, justificado. Y aquí tengo la definición que encontré en el diccionario. ¿Qué es justificar? Y dice, tiene varias definiciones, pero justificar dice que es probar algo con razones convincentes, testigos y documentos. Ese es justificar. Otra definición, rectificar o hacer algo justo. Otra definición, hacer justo a alguien dándole la gracia, dicho de Dios. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es lo que Cristo hizo por el ser humano, lo que Cristo vino y realizó por nosotros. La justificación es lo que hace Cristo por la humanidad. De tal manera, Cristo es Dios y es 100% puro, santo y santificado. Y la única forma que había para entrar al reino eterno de Dios era por medio de nuestro Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, y por medio de su muerte y por medio de su resurrección, para toda aquella persona que cree y justifica su fe en Jesucristo, va a tener entonces un acceso para entrar al reino de Dios por medio de la justificación. Y es lo que el apóstol Pablo está escribiendo al libro de los Romanos. Es decir, Cristo lo hizo todo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Nada más tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra, no tenemos que pagar una manda, no tenemos que hacer ningún sacrificio. Cristo lo hizo todo por nosotros. De tal manera que por medio de ese sacrificio que hace Cristo por nosotros, hoy nosotros tenemos un acceso al reino eterno de Dios. Lo único que tenemos es que aceptar a ese sacrificio que hizo Jesucristo, y lo demás Él nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Y es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo en el libro de los Romanos en ese momento a la comunidad de los judíos que estaban en Roma. Por eso es entonces el libro de los Romanos. Ahora sigue diciendo así. En el verso 13, Romanos capítulo 4, verso 13, dice: porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia de que serían herederos del mundo no fue mediante la ley, sino mediante la justicia de su fe. Recordemos que cuando usted lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, va a encontrar entonces que Dios llama al primer hombre, y ese hombre es llamado Abraham. Entonces Abraham, en el caminar con Dios, en el momento que es sacado de cierto lugar o de cierta parcela o parentela que se le dice en ese momento, desde allí comienza a caminar con Dios por medio de su fe. Y iba caminando con Dios, iba andando con Dios, iba aprendiendo de Dios, y en la medida que iba aprendiendo de Dios, se iba fortaleciendo y iba creciendo en algo que se llama la fe. Entonces, la fe de Abraham
allí poco a poco se iba fortaleciendo en su andar. Todo eso lo puedes leer en el libro de Génesis. Cuando nosotros leemos entonces Génesis, vamos a mirar cómo Abraham iba creciendo en cuanto a la fe. Luego, Dios le da a Abraham una promesa, la promesa. Pero antes de darle la promesa, y la promesa que tenía, que se le dio a Abraham, era que iba a tener un hijo. Porque Abraham no podía tener hijos porque su esposa Sara ya tenía casi 100 años. Y por lo tanto, en cuanto a la costumbre de las mujeres, en su momento no podía concebir un hijo. Sin embargo, Dios le da la promesa a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Ellos creyeron y se fortalecieron en la fe porque el que estaba haciendo esa promesa era Dios. Razón por la cual nosotros siempre vamos a creer lo que Dios nos dice. Entonces, cada vez que Dios te da a ti una promesa y me da a mí una promesa, yo debo creerla. ¿Y cómo la creo yo? Por medio de mi fe. Entonces, en la medida que usted le cree a Dios, ¿verdad? Usted va a hacer grandes cosas y grandes obras con la ayuda de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Dónde está eso? En el libro de Hebreos. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También dice allí mismo, en el versículo 6, dice, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, cuando Dios nos da a nosotros una promesa, lo único que yo debo hacer es creer. También Jesús, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que para el que cree, todo le es posible. Pero el versículo tiene una condición, dice, para el que cree, todo le es posible. Entonces, si tú crees que Dios te guía, si yo creo que Dios me guía, voy a lograr ese imposible que puede de alguna manera llegar a mi vida, pero cuando yo creo en Dios y creo que Dios me va a ayudar, yo lo voy a lograr. Porque es cuestión de creerle, no al hombre, no al político, no al empresario, no al familiar, sino a nuestro Padre Dios. Por eso entonces Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Simplemente yo lo que tengo es que enchufar mi fe en la fe de Dios y decir, lo voy a lograr, es posible, porque no me lo dice el hombre, sino que me lo está diciendo Dios. Y si yo lo creo en mi corazón, estoy convencido de mis capacidades, yo voy a lograr esos propósitos. Y es lo que el apóstol Pablo está escribiendo en el libro de Romanos, capítulo 4, que estamos leyendo en esta noche. Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo quiere enseñarle a los judíos que es por fe. Y por eso dice aquí, porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia de que serían herederos del mundo no fue dada mediante la ley. Recordemos que el que representa la ley es Moisés. Y Moisés viene casi 430 años de haber existido, en este caso, Abraham. Porque Abraham tiene su hijo, luego ese hijo tiene sus otros hijos, y luego sus otros hijos tienen su descendencia, que es la descendencia de Jacob. Esa descendencia de Jacob es la que es llevada en esclavitud a Egipto. Allá en Egipto demoran 400 años. Cuando ya están para cumplirse los 400 años de castigo o de opresión que dice el libro de Génesis, entonces Dios llama a un hombre llamado Moisés. Ese hombre llamado Moisés es el encargado de sacar al pueblo de la opresión y meterlo a la tierra prometida.
Pero Dios, en su plan perfecto, quería que el pueblo de alguna manera entrara rápidamente a disfrutar de los deleites de la tierra prometida. Pero dice la palabra de Dios, todo eso que te estoy leyendo está en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que estoy seguro que tú has leído en la palabra de Dios. Entonces, Dios quería que su pueblo disfrutara de los deleites de la tierra prometida. Pero siempre el hombre ha tenido la incredulidad y ellos tuvieron que demorar 40 años en el desierto por ser incrédulos. Sin embargo, Moisés deja, por decirlo así, a puerta de entrada al pueblo, y él muere y el pueblo entra a disfrutar a la tierra prometida. Pero lo que trato de decirte es que la ley viene por medio de un hombre llamado Moisés, pero la promesa viene 430 años atrás por medio de Abraham. Entonces el apóstol Pablo, que es el hombre que más estudia la vida de Abraham, puede entonces hablarnos un poco de lo que es la fe, y que todo eso nosotros lo podemos estudiar en el libro de Romanos para profundizar en cuanto a la fe y a la justicia. Ahora dice, ya que si los que se basan en la ley fueran herederos, la fe resultaría inútil e invalidada la promesa. Porque por motivo de ira es la ley, pero cuando no existe la ley, tampoco hay transgresión de la ley. Por esta razón, dice el verso 16 de Romanos 4, por esta razón somos justificados por la fe, que es por gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que se basan en la ley, sino también para los que son de fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Entonces nosotros lo único que tenemos que tener es fe en Jesucristo, fe que Jesucristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y aquí está lo que se llama la palabra justificado. Y de acuerdo al diccionario de la lengua castellana, ya te decía al principio que justificado viene de la palabra justificar o del verbo justificar. ¿Y qué es justificar? Bueno, tiene muchas definiciones, pero una de esas definiciones dice hacer justo a alguien dándole la gracia. De tal manera que cuando usted y yo tengamos la oportunidad de estudiar la justificación como tal, vamos a entender que Dios nos hizo a nosotros justos y santos por medio del sacrificio de Jesucristo. Es la única manera para poder entrar al reino de los cielos. Cuando yo me pongo a estudiar sobre la justificación, en el momento que tú te pongas a estudiar sobre el tema de la justificación, te vas a quedar anonadado, sorprendido, sorprendida. Porque es que la justificación quiere decir que yo estaba sucio, lleno de pecado, ¿sí? Estaba transgrediendo la ley, era pecador. Viene Cristo, que es 100% puro, y para poder entrar acá donde está Dios, que es puro, debo entrar blanco como una hoja. ¿Y quién es blanco como una hoja? Jesucristo. Yo estoy rojo, lleno de pecado. Para poder entonces participar de esto blanco acá, Cristo me tiene que hacer a mí justo. Eso es lo que es la justificación. Yo me quedé sorprendido cuando estudio, o me quedo sorprendido cuando estudio sobre la justificación. Es Cristo lo hizo todo. Cristo murió por mí. Lo único que yo tengo es que aceptar el sacrificio de Cristo y reconocer que soy un pecador, Por lo tanto, cuando yo recibo a Cristo y reconozco en Cristo que Él es santo, yo voy a tener la oportunidad de ser justificado, tal como lo está explicando la lengua castellana a través del verbo justificar. Entonces te lo vuelvo a leer. Justificar es hacer justo, una definición porque tiene varias, hacer justo a alguien dándole
la gracia. Ese es justificado. Es un tema maravilloso. Tienes que estudiar la justificación. Te toca estudiar el tema de la justificación. En casita, allá con tu Biblia, con tu palabra, estudiar qué es la justificación. El día que lo estudies, te vas a dar cuenta que Cristo, con el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, vamos a entender que Cristo lo hizo todo por mí. Yo no necesito hacer obra. Yo lo único que tengo que tener fe en Jesucristo. Y es lo que yo tengo, fe en Cristo. Y todos los días digo, soy un pecador. ¿Por qué leo la palabra de Dios? Bueno, porque me ayuda a entender el propósito de Dios. Y por eso la leemos todos los días. Y soy de la persona que me encanta leerla por medio de los libros, ¿sí? Entonces tomamos un libro y allí vamos aprendiendo. En la medida que tú leas la palabra de Dios, Dios te va a hablar a ti y Dios me va a hablar a mí. No quiere decir que ya somos unos santurrones ni santurronas, ni es que la sabemos todas. No, Señor. Todos los días debemos leer la palabra de Dios para aprender de los principios de nuestro papito Dios. De ese papito que te ama y de ese papito que me ama a mí. Y en la medida que yo leo, aprendo algo de nuestro Padre Dios y ahí vamos caminando con Dios. Y reconociendo que todos los días Dios nos ayuda y que mi fe está puesta en el sacrificio de Jesucristo. Dios te bendiga. Te invito para que estudies la palabra de Dios. Y ahora que estamos estudiando en el libro de Romanos, no tanto estudiando, sino leyendo. Todos los días leemos un capítulo y allí tratamos de entender lo que dice ese capítulo. Usted allá en su casa tiene la Biblia. Tiene que leerla una vez y todas las veces que se pueda para que de alguna manera Dios, que es el que escribe esta palabra y que es el dueño de esta palabra, te pueda hablar a ti y me puede hablar a mí. Cada vez que yo la leo, comprendo de sus principios. Que ese Dios de amor, que ese Dios de misericordia, viva siempre en tu corazón. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro y siempre deseo que donde quiera te encuentre, busques y leas la palabra de Dios. Cuídate mucho, bendiciones. Nos veremos mañana si Dios lo permite.